La idea de hoy es trabajar tres temáticas, ¿sí? La primera es el enfoque neuropsicopedagógico, que es justamente la base teórica, filosófica y epistemológica del Instituto de Neurociencias. La segunda tiene que ver ya con el quehacer práctico del Instituto de Neurociencias, y para eso vamos a hacer una pequeña recopilación histórica, que además es muy bonita, sobre la evolución conceptual del déficit de atención e hiperactividad desde el Instituto de Neurociencias. Entonces vamos a ver desde cómo empezó la conceptualización y cómo está actualmente. Y la idea es que ahí hagamos un pequeño trabajo práctico respecto a lo que es evaluación grupal, diagnóstico grupal e intervención grupal, proceso terapéutico en grupo. Y por último, la idea es que veamos así muy concretamente el funcionamiento de las escalas prediagnósticas, que en última son la base del diagnóstico grupal, ¿correcto? Bueno. Para complementarlo, aquí tenemos personal de las otras áreas diferentes de la asistencial. El objetivo de la capacitación de que estén todos es conocer y tener a nivel general los conceptos básicos del modelo para los que no trabajan en el área terapéutica, porque como Daniel lo acaba de decir, pues esa es nuestro modelo, nuestra parte epistemológica, filosófica del instituto, y es un modelo que es transversal. Como es transversal, está en todos los procesos que se manejan. Entonces es importante hacer esa mirada de la transversalidad para poder nosotros en todo nuestro quehacer estarlo trabajando. A mí se me olvidó decirles, cuando yo les decía lo que más me gusta hacer, bueno, lo que pasa es que esa no es de las primeras, pero sí es como la tercera cosa que más me gusta hacer, tercera o cuarta, y es conversar, ¿sí? Yo tengo muy claro que el conocimiento no lo tiene una sola persona, el conocimiento se va construyendo, cada uno ha tenido experiencias en diferentes ámbitos, y la idea justamente de este trabajo es que entre todos empecemos a crear nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia y a partir de lo que les voy a mostrar hoy, ¿sí? Ya algunos de ustedes, tanto virtual como presencialmente, han visto parte de esto, pues va a ser más un repaso esta parte inicial, pero bueno, la idea es que hagamos los aportes que consideremos pertinentes. Entonces arrancamos con una pregunta: ¿qué es el enfoque neuropsicopedagógico? Yo preferiría que los más antiguos de INEA pues no participen, para escuchar qué piensan las personas que están haciendo parte de INEA en este momento sobre lo que es el enfoque neuropsicopedagógico. Los procesos psicológicos que hacen parte del ser humano, ¿sí? Los seres humanos todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Aprendemos a establecer relaciones afectivas, aprendemos a vincularnos con los otros, aprendemos desde muy pequeñitos a hacer pataletas. Entre otras cosas, esta mañana estaba hablando con una niña de 4 años, muy pataletuda, y ella misma me decía, así confidentemente me decía, yo hago muchas pataletas. Y yo le pregunté, ¿y por qué haces pataletas? Porque me gusta, ¿sí? Así de sencillo, la respuesta era muy sencilla, y justamente todo eso que enfrentamos en el día a día, en nuestro trabajo, en las relaciones con los demás, es el aprendizaje que ellos han tenido a lo largo de su vida. Y ese aprendizaje lo marcan 3 aspectos: 1, las bases neurológicas; 2, todo lo que es el componente psicológico; y 3, ya la forma en que se ha aprendido a hacer, a pensar, a decir, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Vamos a ver este esquema. Alcen la mano los que ya conocen este esquema del enfoque neuropsicopedagógico. Bueno, entonces esta pregunta va para ustedes, para los que alzaron la mano. Bueno, primero para los nuevos, este es un esquema del cerebro, ¿sí? Ahí se ubican bien, ¿cierto? Está de medio lado, este es el ojo, este es el cuello. Ahí nos ubicamos todos bien, ¿sí? ¿Seguros? Bueno, ese cerebro nosotros lo dividimos en 3 grandes porciones. Una es esta región posterior que se llama, ¿cómo se llama esta región posterior? Bien, esta segunda región, ¿cómo se llama? Expresivo. Sistema expresivo. Y esta última, sistema afectivo. Muy bien. Esta porción, este sistema cognitivo, ¿para qué nos sirve? El sistema de ingreso y procesamiento de la información. ¿Y para qué nos sirve eso? Para conocer el mundo, para recibir todo lo que viene. Muy bien, para crear conocimientos y pensamientos.
Muy bien. Y justamente para crear esos conocimientos y pensamientos necesitamos coger la información que nos llega a través de nuestros sentidos y darle algún significado, además de organizarla dentro de nuestro cerebro. Entonces, por un lado, analizamos y procesamos la información auditiva. ¿Recuerdan cómo se llama este lóbulo? Alguien que no sea Jimena. ¿Recuerdan cómo se llama este lóbulo? Muy bien, lóbulo temporal. Este lóbulo temporal se encarga de analizar y procesar la información auditiva, ¿sí? Nosotros escuchamos gracias a nuestros oídos, pero le damos significado, comprendemos y organizamos la información que nos llega por vía auditiva en el lóbulo temporal. Además de analizar y procesar la información auditiva, la idea es que analicemos y procesemos también la información visual. ¿Cómo se llama este lóbulo? Muy bien. ¿Y qué otro tipo de información es necesaria para poder crear esos conocimientos y pensamientos? Muy bien. ¿Y? Muy bien. Espacial y táctil. Estos dos tipos de información los maneja el lóbulo parietal, ¿cierto? Y este cuadradito es la unión de los tres lóbulos. Ese cuadradito, ¿recuerdan cómo se llama? Área parieto-temporo-occipital, que viene a ser algo así como el disco duro de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, queda claro que la finalidad del sistema cognitivo es crear conocimientos y pensamientos. ¿Sí es claro para todos? Bien. Este segundo sistema que llamamos expresivo, ¿qué finalidad tiene? Sí, eso es, expresar, comunicar de alguna forma. ¿Cómo nos expresamos los seres humanos? A nivel corporal, a nivel escrito, a nivel comportamental. A nivel oral, a nivel escrito y a nivel corporal. ¿Sí? La parte comportamental nosotros la sacamos más como una consecuencia de los tres. ¿Sí? O sea, pues esa es la posición. Igual, si tú consideras que es válido, nosotros la teníamos antes ahí, era el esquema, pero la sacamos porque justamente el comportamiento es el resultado de lo que sé, de lo que pienso, ahorita lo vamos a ver, y se manifiesta de estas formas. O sea, es como el resultado de todo, el comportamiento. ¿Qué expresamos los seres humanos? Por un lado, nuestros conocimientos y pensamientos, y por otro lado, ¿qué expresamos? Nuestros afectos, ¿cierto? Que esos afectos van madurando igual que nosotros, con el tiempo van madurando. Primero son emociones, luego son sentimientos, luego son actitudes, luego ya son principios, y ahí es donde consolidamos todo nuestro sistema afectivo. ¿Para qué creen ustedes que nos sirve esta porción del cerebro, las áreas prefrontales? ¿Para qué sirve este pedacito del cerebro? La parte del raciocinio, donde nosotros le damos un sentido a nuestras emociones. Justamente, la finalidad de esta porción es encontrarle sentido a la vida. Gracias a este pedacito del cerebro le encontramos sentido a la vida. De ahí podemos deducir algo de las personas que no le encuentran sentido a la vida. ¿Qué podríamos deducir de esas personas que no le encuentran el sentido a la vida? Esta porción del cerebro no está funcionando como debería de funcionar. Y ahorita vamos a ver eso que tiene que ver con la maduración del cerebro. ¿Cuál es el sentido de la vida? Sí. La felicidad, ¿con quién? Con uno mismo y con los demás. ¿Qué debemos aprender para ser felices con nosotros mismos? Autovalorarnos. ¿Y eso hace parte de qué? Del autoconocimiento. No, el autoconocimiento y la autovaloración hacen parte de algo más grande. No. Hacen parte de las competencias afectivas intrapersonales, ¿sí? Hacen parte de estas competencias. O sea, lo ideal es que los seres humanos aprendamos esto, aprendamos las competencias afectivas intrapersonales. Esas competencias afectivas intrapersonales, como tú lo decías,
traen implícita una serie de procesos. Uno de esos procesos es la autoadministración, que a su vez tiene que ver con 3 niveles. 1, el nivel de motivación, 2, el de organización y 3, el de ejecución. Cuando los seres humanos aprendemos a administrarnos es porque hemos aprendido a motivarnos, a organizarnos y a hacer las cosas. En la vida hay cosas que nos gusta hacer y en la vida hay cosas que nos toca hacer, ¿sí? Obviamente cuando hay cosas que nos gusta hacer, nos motivamos muy fácilmente, ¿sí? Muy fácilmente. Por eso les preguntaba al comienzo, ¿qué es lo que más les gusta hacer? No es necesario que otra persona los esté motivando o los esté obligando o los esté amenazando, chantajeando, no, eso nace. Pero en la vida, así como hacer la comida, lavar la loza, sacar la ropa de la lavadora para extenderla, son cosas que no nos gusta pero que nos toca hacer. Sí, buenísimo si conseguimos una empleada a la que podamos mandar para que haga eso que no nos gusta hacer, pero para llegar allá hemos tenido que haber hecho eso mucho tiempo, a menos que hayamos estado en condiciones sociales diferentes. Pero la mayoría de los seres humanos, la mayoría, les toca hacer cosas porque les toca hacerlas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los seres humanos aprendamos a motivarnos no solamente frente a lo que nos gusta hacer, sino también frente a lo que nos toca hacer. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nos motivamos por algo? ¿Qué es lo primero que se activa en el cerebro cuando nos motivamos por algo? Digan lo que se les ocurra, aquí todos estamos aprendiendo. Es más, lo que yo les estoy diciendo hoy, puede que en 10 años sea todo refutado y se caiga esto. Pues finalmente las teorías funcionan un tiempo y luego se caen, funcionan un tiempo y luego se caen. Entonces no se preocupen por lo que digan. ¿Qué es lo primero que se activa cuando estamos motivados? O cuando nos motivamos. No. Una necesidad. ¿Qué proceso se activa? O sea, hay una necesidad, esa necesidad hace que surja la motivación. ¿Qué proceso? No, ese es el resultado. ¿Cómo? La atención. Exacto. Muy bien. Cuando yo estoy motivado, atiendo. Si yo no estoy motivado, no atiendo. Así de sencillo. ¿Sí o no? Por eso es tan importante la motivación. Y de entrada, yo espero que una de ustedes estén pensando, entonces, si nosotros queremos estimular la atención en un niño que tiene déficit de atención, tenemos que empezar por algo más importante, que es la motivación, ¿cierto? Bueno, después de que nos hemos motivado y hemos puesto atención, además cuando nos motivamos pasan varias cosas. Primero, ponemos atención. Segundo, nos controlamos, o sea, regulamos nuestro comportamiento, ¿sí? Tercero, inhibimos respuestas ante estímulos irrelevantes. Si yo estoy motivado, llega un estímulo irrelevante y yo no le pongo atención. Por ejemplo, yo estoy viendo una película que me gusta mucho, me motiva. Llega cualquier persona y yo, espere, hasta que no encuentre y le ponga pausa, no le pongo atención. Eso es inhibir respuestas ante estímulos irrelevantes. Si yo estoy viendo una película y de repente llega alguien y me voy con esa persona y dejo la película andando, pues obviamente no me está motivando lo suficiente como para inhibir esa respuesta. O, por ejemplo, si estoy en un salón de clases y de repente alguien me habla, yo como estudiante y alguien me habla y yo le pongo atención al que me habla, pero no al profesor, pues no estoy inhibiendo respuestas ante un estímulo que es irrelevante en ese caso, que es el alumno, en lugar de ser el relevante, que es el profesor. ¿Es claro el ejemplo? Bien. Entonces pasan esas 3 cosas cuando me motivo: atiendo, me controlo o me regulo e inhibo respuesta ante estímulos irrelevantes. Después de que me he motivado, la idea es que me organice. ¿Qué implica la organización? Implica que yo me anticipe, que yo planee. Anticiparme es pensar en lo que va a pasar y yo qué voy a hacer. Eso es anticiparse. Luego, la idea es que yo planee, ¿cierto? Que establezca un plan de trabajo. Luego, la idea es que yo maneje unos tiempos, ¿sí? Y en esos tiempos, pues obviamente voy desarrollando mi plan de trabajo para finalmente ejecutar, hacer lo que tengo que hacer o hacer lo que me gusta hacer, ¿sí? ¿Qué pasa
cuando yo me motivo, me organizo y hago las cosas. ¿Qué resulta? Tú ya lo dijiste. ¿Insatisfacción? Exacto. Se obtiene satisfacción de logro. Eso pasa cuando yo me motivo, me organizo y hago las cosas. Obtengo satisfacción de logro, me siento contento conmigo mismo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos contentos con nosotros mismos? Más o menos, eso ayuda, pero hay otra cosa más importante. Cuando experimentamos esa satisfacción de logro, ¿cómo estás? Y es que empezamos a valorarnos. Cuando yo hago algo que me cuesta muchísimo trabajo y lo termino de hacer y me queda bien hecho, yo digo, oh, soy un duro, lo pude hacer, me valoro, me doy valor. ¿Sí? Y esa autovaloración, ese valor que me doy a mí mismo, es lo que va a consolidar mi autoestima. Y yo siempre digo lo mismo para que quede claro, sobre todo a las mamás. ¿Quiénes son mamás acá? Bueno, hay varias mamás entonces. La autoestima no depende de lo que me digan. ¿Sí? Yo le puedo decir a un niño, tú eres inteligente, tú eres divino, tú eres precioso, tú todo lo puedes, eres supercampeón, eres lo más maravilloso. Eso no va a consolidar la autoestima del niño. Lo que sí consolida la autoestima del niño es el valor que él mismo se ve después de haber experimentado satisfacción de logro. Y la satisfacción de logro se experimenta cuando hago cosas que me cuestan trabajo. Cuando yo hago algo que es facilísimo, no siento la misma satisfacción de logro. ¿Sí? Si no, pregúntenle a un niño que sea fanático de los videojuegos y ya se terminó el videojuego y se lo ha jugado 3 veces, ya el niño no quiere saber más de ese videojuego. Ya Mario Kart, sí, ya cogí a todos los personajes, ya los saqué, pues ya no me gusta, no se siente satisfecho, porque es algo que no le cuesta trabajo. ¿Sí? Pero cuando le ha ido mal en matemáticas y se esfuerza y estudia y estudia y estudia y le va bien, ese niño obtiene satisfacción de logro y no hace falta que nadie le diga nada, él mismo se siente contento con él mismo, se empieza a valorar. En la medida en que se tenga una buena valoración, empezamos a conocernos. Ese conocernos implica que sepamos qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué somos buenos y qué cosas nos cuestan trabajo. Si yo tengo una buena valoración de mí mismo, yo me voy a conocer y me voy a criticar. Y voy a decir, en esto soy bueno, pero en esto tengo que mejorar. Y en últimas, esa autocrítica va a hacer que yo me motive por mejorar eso que me cuesta trabajo. Entonces ahí ya se activa solita ese circuito, se activa solito ese circuito. Y ahí es donde ese niño o ese ser humano aprende a ser feliz consigo mismo. ¿Sí? Ahora veamos, ¿qué pasa si un ser humano cualquiera tiene dificultades para motivarse? No presta atención, no se controla y no inhibe respuestas ante estímulos irrelevantes. Le va a costar trabajo organizarse. No anticipa, no planea, no maneja tiempos y le va a costar trabajo ejecutar, hacer las cosas. Entonces, ¿qué va a obtener? Si no se motivó, no se organizó y no hizo bien las cosas, ¿qué va a obtener como resultado? Insatisfacción de logro. Se va a sentir frustrado, insatisfecho con él mismo, baja su autovaloración y si baja esa autovaloración, prefiere no conocerse y no criticarse. Si yo tengo una autoestima bajita, yo prefiero no criticarme, me quedo en un estado mediocre. Y si no me critico, no voy a activar nuevamente la motivación. ¿Es clara la idea? ¿Quién debe enseñar esto? ¿O todos los seres humanos nacemos con esto aprendido? ¿Nos lo deben enseñar o nacemos ya con eso activado y funcionando? ¿Quién nos lo debe enseñar? Los papás. ¿Cuánto tiempo los papás deberían dedicarle a un niño para enseñarle esto? Los primeros años de su vida. Especialmente los primeros años de su vida. Y especialmente, no es por quitarnos la responsabilidad, pero especialmente la mamá es la que enseña esto. Especialmente. El papá empieza a enseñar esto después de los 2 años y medio, casi 3 años. Pero antes es la mamá la que tiene ese papel importantísimo.
¿sí? El papá sirve para enseñar lo otro que vamos a ver, y es esa felicidad con los otros. Entonces, aquí quiero que empecemos a sacar conclusiones. Primer conclusión importante: los seres humanos, o la idea es que el sentido de la vida de los seres humanos sea construir la felicidad con nosotros mismos y construir la felicidad con los demás, ¿cierto? Y hago una pequeña aclaración, perdóname un segundito, hago una pequeña aclaración. Este sentido de la vida va cambiando con las épocas, a partir de las necesidades que haya, ¿sí? Si nos vamos a las épocas de los romanos, el sentido de la vida era otro. Muchísimas gracias, Sonicita. ¿Cuál era el sentido de la vida en esa época? Matar o morir era el sentido de la vida en esa época. Conquistar, ese es el sentido de la vida. Ahorita este es el sentido de la vida. Puede que en 10 años eso cambie, porque si logramos lo que queremos, y es que todo el mundo conozca esto, pues los papás van a ser más conscientes de lo que tienen que enseñarle a sus hijos. Entonces ya lo van a hacer solitos, y ese sentido de la vida va cambiando. ¿Qué ibas a decir? Que me quedé pensando en el aspecto que tú dices que es fundamental el papel de la mamá en eso, pero no. O sea, yo sé que el modelo materno es fundamental, pero no sé por qué le das tanta fuerza. O sea, debes tener alguna experiencia. Sí, por el vínculo. El vínculo de la mamá con el bebé es un vínculo bioquímico y emocional altamente significativo. Y es diferente al vínculo con el papá. El vínculo con el papá realmente se consolida después de los 2 años, ¿sí? Por eso el papá empieza a ser importante para el bebé después de los 2 años. Antes de los 2 años el papá es importantísimo para la mamá, no para el bebé. El papel del papá antes de los 2 años es estar al lado de su esposa o de la mamá de su hijo y ayudarle a ella que no se estrese tanto con el bebé. Ese es el papel, pues es que estar 24 horas con un bebé que llora, que se hace popó, que toca bañarlo, que no sé qué, es estresante. Y el papá debe estar ahí apoyando. Cuando la mamá está sola es muy duro y la mamá se estresa y es donde empieza a cometer errores. Porque por ese estrés empieza a agredir a su hijo. O sea, es donde la mamá grita, pega, en fin, todo lo que sabemos nosotros de agresión. Entonces el papá realmente ejerce un rol activo para el niño después de los 2 años, porque el niño ya sale más fácilmente de ese egocentrismo. Mientras tanto, el egocentrismo funciona con la mamá como si fueran uno. Por eso la mamá es fundamental acá. Y aquí viene una pregunta importante que casi siempre genera polémica. No sé si hoy va a generar polémica. ¿Qué es lo primero que se le debe enseñar a un niño para que aprenda a motivarse? Ajá, esa es la respuesta. A obedecer. ¿Por qué obedecer? Porque es como una consecución de metas, ¿no? La medida en que le das una orden, él tiene que cumplir con algo. Sencillísimo, además, independientemente del resto de capacidades que tenga. Sí. Coger la ropa es fácil y es un logro. Entonces vuelve como ese circuito que mencionabas ahorita, la satisfacción del logro, etc. Justamente ese obedecer hace que el niño salga del egocentrismo también, y se producen varias cosas. Uno, cuando yo le enseño al niño a obedecer, yo le estoy creando nuevas necesidades, pero que no son para él sino para mí, ¿sí? Entonces ahí lo voy sacando el egocentrismo. 2, cuando el niño aprende a obedecerse en últimas él mismo. ¿Y qué implica esa autoobediencia? Que mejore la capacidad de esfuerzo. ¿Y qué pasa cuando mejora la capacidad de esfuerzo? Voy a experimentar satisfacción de logro. Además, porque es una observación más de la experiencia, pero ellos hacen muchas cosas porque te quieren, no por otra razón. Claro. Ellos te cumplen con el trabajo, o sea, el niño prekinder hace todo porque quiere que su profesor lo quiera y ojalá lo quiera más que a su compañero. No hay otro motivo. Y justamente por eso el papel de la mamá es fundamental, porque es diferente el vínculo del niño con la mamá al vínculo del niño con el papá. Obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, hay excepciones donde la mamá tiene que ausentarse y el papá asume un rol materno. Pero se encuentra que ahí el papá asume un rol materno, ¿sí? Y después cuando llega la mamá, entonces ahí sí el papá asume un rol paterno. Pero eso también pasa, con mucha menos frecuencia, pero también pasa.
Claro, entonces, ¿cómo es que funciona este circuito para construir la felicidad intrapersonal y las competencias afectivas intrapersonales? Y como nos decían atrás, esto es algo que se construye toda la vida. No es algo que se construyó y ya se terminó y quedó listo, no. Porque todo el tiempo estamos evolucionando, las necesidades van evolucionando, todo va evolucionando y nosotros mismos vamos cambiando. Y a veces llegamos en momentos, donde nos sentimos frustrados y esa frustración hace que de pronto caiga esta motivación y empezamos a tener fallas, tocamos fondo y luego volvemos a subir. Esto es algo que se va construyendo permanentemente. ¿Qué debemos aprender para ser felices con los demás? La clave está arriba. Competencias afectivas, ¿qué? Interpersonales. Muy bien. La idea es que aprendamos competencias afectivas interpersonales. Estas también llevan implícito 3 procesos paralelos a estos, que serían el interactuar con los otros, valorar a los otros y conocer a los otros. ¿Sí? La idea es que yo primero empiece a interactuar con los otros seres humanos, a relacionarme con los otros seres humanos. En la medida en que me voy relacionando con los otros seres humanos y voy hablando con los otros seres humanos, empiezo a darme cuenta que tiene cada ser humano de valioso. Y cuando me doy cuenta que tiene cada ser humano de valioso, empiezo realmente a conocerlo y a comprenderlo. Esa comprensión es lo opuesto al juzgamiento. Cuando yo juzgo, yo digo, no, pero es que esta persona sí es conchuda, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Ahí yo estoy juzgando. Cuando yo comprendo, yo digo, ¿qué le pasaría tan raro? ¿Por qué reaccionó de esta forma? ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que se le debe enseñar a un niño para interactuar con los otros? ¿Qué es lo primero que se le debe enseñar a un niño para que aprenda a interactuar con los otros? No, ese es el resultado. El respeto es el resultado. ¿Y qué se le enseña para que logre ese acercamiento? La posibilidad de ofrecer o de recibir algo de otra persona. Más o menos. Más o menos. Primero a conocerse a sí mismo de pronto, No. a valorar. No, hay otra cosa que va antes de eso. ¿Cómo? No, ese es el resultado acá. Eso va antes del respeto. A saludar. Cuando un niño aprende a saludar, empieza a interactuar con el otro. Por eso es fundamental el saludo. Cuando uno saluda a alguien, inmediatamente uno está estableciendo vínculo, un vínculo de interés. Piensen en esto. Los padres hoy en día no están enseñando a los niños a saludar. Justamente. Si quieres saludar, saluda, si no, no saluda. Y llegan y ven al adulto y no saludan, mucho menos van a Sí. saludar a su compañerito. Sí. Yo recuerdo en mi época, lo primero que nos decían en casa, cuando llegábamos a la escuela, nos decían era, niño, salude, salude a la profesora. Sí. Y luego la profesora le decía a uno, salude a los compañeros. Y uno se quedó afortunadamente con ese Claro. hábito. Y con eso aprendimos a interactuar con los otros. ¿Sí? Claro. Y ahorita lo que tú dices es muy claro. Los niños ahorita no saludan, no saben saludar. Y el problema es que entonces no generan vínculo. Y si no generan vínculo, pues a mí el niño no me importa. ¿Sí? Pongo un ejemplo muy concreto. El niño que llega y saluda, y saluda muy querido. O sea, una noche, doctor Daniel, ¿cómo está? Y ay, bien, bien. Todo el mundo dice, ay, tan divino ese niño, tan educado. Sale corriendo y se cae, todos nos asustamos. ¿Y qué pasó? ¿Estás bien? Diferente al niño que de pronto entra, se para, se sube en esta silla, vuelve y sale y se cayó allá afuera, se cayó, que se pare. No genera vínculo. ¿Sí? Entonces saludar es fundamental para que aprendamos a interactuar con los otros. Dentro de ese interactuar viene el saber iniciar una relación afectiva, que es justamente saludar. Luego viene el mantener esa relación. Luego viene el profundizar en esa relación. Y además de eso, dentro del saber interactuar, también está implícito el terminar relaciones que me generan a mí algún tipo de dolor.
que eso no nos lo enseñaron, ¿sí? No nos lo enseñaron, esperamos a que pase algo, pero no concluimos la relación. Y eso hace parte del saber interactuar. En la medida entonces en que yo sé interactuar con los otros, en la medida en que yo establezco un vínculo, mantengo ese vínculo, profundizo ese vínculo, pues yo empiezo a valorar a las personas. Y cuando valoro, conozco y comprendo. Y esa comprensión me lleva al respeto. Y en últimas, ese respeto pues es la base de la felicidad con los otros. Si yo respeto a los otros seres humanos, yo soy feliz con los otros seres humanos. Si yo juzgo en lugar de comprender y de valorar, si yo lo que hago es emitir juicios, todo el tiempo voy a estar descontento con los otros. Y al estar descontento con los otros, pues obviamente no voy a estar construyendo estas competencias afectivas interpersonales y no me voy a disfrutar de la vida. Uno se disfruta más de la vida cuando uno es feliz con uno mismo, cuando ha aprendido a ser feliz con uno mismo y cuando ha aprendido a ser feliz con los demás. Pienso que cuando no se practica o no se crece en el niño ese hábito que está diciendo, el niño pierde también el sentido de autocrítica, porque se mantiene más bien o mantienes desarrollando como el hábito de estar criticando a los demás, y en ese proceso olvida de autocriticarse a sí mismo. O sea, es un niño que nunca va a reconocer defectos, va a reconocerse defectos, va a estar siempre mirando los de los otros. Porque sigue siendo egocéntrico, claro. Justamente. Y hay otra variable adicional, pues esa no la vamos a discutir, pero sí la voy a nombrar, que está afectando enormemente las competencias interpersonales, y es la tecnología. La tecnología cada vez nos aísla más. El niño con el iPod se aísla en el descanso. El niño con el Nintendo DS se aísla en el descanso. Los adultos con los computadores nos aislamos de la familia. ¿Sí? Y eso es algo que uno tiene que saber manejar, porque la tecnología es buena, pero justamente hay que saber manejarla. Bueno, ahora quiero que tengamos en cuenta 3 aspectos importantísimos que tienen que ver con el funcionamiento cerebral. Este esquema entonces que tenemos acá, me falta acá el titulito sistema afectivo, este esquema completo es la base del enfoque neuropsicopedagógico, ¿sí? Esa es la base del enfoque. Dentro de este esquema hay que tener en cuenta 3 variables que inciden en la maduración cerebral, ¿sí? Entonces para llegar a este punto de la maduración cerebral es necesario que tengamos clara una idea. Así funciona el cerebro. Y lo que hace que un cerebro funcione bien es la forma en que ha madurado ese cerebro, ¿sí? La maduración tiene que ver con la cantidad de conexiones que se crean en el cerebro. Nosotros todo el tiempo estamos creando nuevas conexiones, cada vez que aprendemos algo nuevo estamos creando nuevas conexiones, y eso es lo que nos da la pauta de decir que un cerebro está madurando o no. Hay 3 variables que inciden en la maduración cerebral. La primera de esas variables es la variable genética. ¿A qué creen ustedes que hace referencia esa variable genética? Lo que nos aportan nuestros padres. Exacto. Son todos los rasgos, todas las características que nos aportan nuestros padres, que también están relacionados con el funcionamiento cerebral, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo muy concreto para que quede clara la idea, que además yo creo que los neuropsicólogos y neurólogos y neuropediatras me ven y me comen vivo, porque el ejemplo es demasiado concreto, pero permite que se comprenda la idea. Digamos que si estas 2 neuronas se conectan, vamos a aprender a leer, sí, o sea, imagínense eso, pero resulta que yo de papá tuve un defecto y estas no se conectaron, entonces no pude aprender a leer. En mis genes queda programado este defecto. Eso se lo transmito a mis hijos. Entonces mi hijo, obviamente también entra la dominancia y todo esto, pero entonces mi hijo puede recibir esa misma información genética donde esta neurona no tiene la orden de conectarse con esta neurona y también le va a costar muchísimo trabajo aprender a leer. ¿Sí? ¿Es claro el ejemplo? Por eso lo hago tan concreto. Otro ejemplo es, si yo como papá soy muy mal geniado, es porque hay algo que no se está conectando allá adentro para que yo me calme, y ese defecto se lo puedo transmitir a mis hijos. ¿Sí? Pero justamente se ha visto, y todos nos hemos dado cuenta de que puede haber una falla genética, pero se puede modificar. Hemos visto cómo hijos de papás disléxicos
pueden aprender a leer si se empieza a trabajar desde muy temprana edad, ¿sí? Y de eso hemos sido testigos acá en INEA, porque hemos visto hace años, ya obviamente hace muchos años, una mamá disléxica y 3 hijas tenía, y las 3 tenían sus indicadores de dislexia desde muy pequeños. La ventaja es que ella desde los 3 años empezó con la valoración de las hijas, y empezamos a trabajar con las niñas desde los 3 años en todos los prerequisitos de lectura, y en este momento las niñas leen perfectamente, no tienen mayor complique, ¿sí? Entonces, bueno, primer variable que incide en la maduración cerebral, la variable genética. Segunda variable es la variable biológica. ¿A qué creen ustedes que hace referencia esa variable biológica? ¿Qué incide en la maduración cerebral? O sea, todos los elementos que permitamos que se enfrente el individuo. Digamos que son todos los factores médicos a los que se ve expuesto cualquier ser humano, ¿sí? Por ejemplo, un bebé que está dentro del vientre materno y la mamá tiene infecciones recurrentes. Esos cambios biológicos en la mamá están alterando ya la biología del bebé. Otro ejemplo, una mamá que durante el embarazo ha estado muy deprimida o muy ansiosa o muy estresada. Esos cambios en los estados de ánimo afectan la maduración, pues están produciendo cambios químicos en el cerebro de la madre y todo eso se va transmitiendo al bebé. Eso no quiere decir que entonces si la mamá estuvo deprimida durante el embarazo el bebé va a ser un depresivo, no, pero sí tiene la predisposición a deprimirse más rápido o más fácilmente. ¿Sí es clara la idea? Bueno, esas son las variables biológicas antes de nacer. En el momento del nacimiento también hay variables biológicas importantes, por ejemplo, un trabajo de parto muy largo, circulares al cuello que producen anoxia en el bebé, son variables biológicas que van a incidir en la maduración cerebral de ese bebé. Pues, al faltar el oxígeno empiezan a morir neuronas, más de las que ya están programadas para morir. En el momento de nacer, estar periodos prolongados, muy prolongados, en incubadora también inciden en esa maduración cerebral, porque el niño no está teniendo la estimulación que debería de tener si está con la madre. Infecciones respiratorias recurrentes, también esa es una variable biológica que incide en la maduración cerebral. Y incluso esas variables, esos problemas respiratorios están muy relacionados con la hiperactividad, con la inatención, con la impulsividad. Están muy relacionados. No quiere decir que todos los niños que tengan problemas respiratorios van a tener eso, no, pero sí es alta la correlación, ¿sí? A eso hacen referencia las variables biológicas. La mala alimentación también es una variable biológica, ¿sí? También va a incidir en la maduración cerebral. ¿Cuál creen ustedes que es la última variable? Ya vimos lo genético, lo biológico, ¿y qué faltaría? El ambiente, la variable ambiental, ¿sí? Entonces, el ambiente o mejora la situación o la empeora, así de sencillo. Por ejemplo, tenemos niños con papás que no han tenido mayores complicaciones genéticas, pues no tienen mayores problemas, digamos, para transmitirlo genéticamente a sus hijos, que han nacido esos niños en condiciones muy favorables a nivel biológico, muy sanos, muy bien biológicamente, pero los papás son absurdamente permisivos, son muy queridos, muy buenas gentes, pero muy permisivos. Ese ambiente está desfavoreciendo en ese niño la construcción de las competencias afectivas intrapersonales y las interpersonales también, ¿sí? Que un niño caprichoso solamente se motiva por lo que él quiere, mantiene su egocentrismo. Y un niño caprichoso tiene dificultades para interactuar con nosotros, por lo tanto no los valora, no los conoce y no los comprende, ¿sí? Igual tenemos niños... Y viceversa, un ambiente estimulante puede hacer muchísimo contra esos factores biológicos que describían que justamente se ve en el ejemplo de la dislexia, del caso de las niñas disléxicas. La mamá hizo un muy buen trabajo, la mamá las estimulaba con canciones, la mamá les tenía nombres a las cosas, a todos los objetos de la casa, trabajaba mucho con los flashcards, pero además de eso trabajaba con ciencia auditiva, o sea, fue una mamá muy pila. Y desde ese ambiente pudo estimular a las niñas y ellas superaron su defecto. Y lo más... es mucho más difícil que, claro, que el biológico. claro. Y lo más chévere de todo es que la mamá es una artista
y las niñas manejan tanto el arte en el sentido no verbal como el arte verbal, que es la literatura. Entonces es algo muy chévere porque ahí vemos cómo el ambiente también tiene un porcentaje muy alto a la hora de estimular la maduración del cerebro. ¿Sí? ¿Claro entonces? Bueno, así es entonces como madura el cerebro y así es entonces como funciona el cerebro. ¿Cuál es nuestro rol en este funcionamiento cerebral? ¿Cuál? Estimular. Y desde el quehacer, desde el rol de cada uno, desde el rol profesional, ¿qué es lo que yo más debería de estimular? Los psicólogos, por ejemplo, ¿qué es lo que más? Sistema afectivo, especialmente el sistema afectivo. Y si trabajamos desde la neuropsicología y psicología cognitiva, pues también ayudamos acá, sobre todo en procesos de pensamiento y memoria y estrategias de memoria, que eso también lo podemos hacer desde psicología o neuropsicología, además de obviamente el sistema afectivo, que es fundamental. Las terapeutas ocupacionales, ¿dónde trabajarían especialmente? ¿Qué parte de lo cognitivo? Lo táctil, lo espacial. Ajá, exacto. Estas tres son las que más trabajan las terapeutas ocupacionales, y en esta expresión tanto los prerequisitos para la expresión escrita como los prerequisitos para la expresión corporal. Muy chévere. Y obviamente necesita trabajar también competencias afectivas interpersonales y algunas intrapersonales cuando se empiezan a trabajar actividades, ¿cómo es? Actividades cotidianas de la vida. Básicas. Eso, actividades básicas cotidianas, tiene que ver con esta parte de la autoadministración. ¿Sí? Las fonos, ¿qué tienen que trabajar acá? ¿Qué tienen que estimular? ¿Qué de lo cognitivo? La parte auditiva. Ajá, procesamiento auditivo, conciencia auditiva verbal y no verbal. ¿Qué más? ¿De lo expresivo qué? La expresión oral y la expresión escrita ya a nivel de competencia académica. Muy bien. Ah, sí, claro, el pensamiento lógico verbal también se trabaja desde fonoaudiología. Desde matemáticas, ¿qué se estimula? Pues Se trabaja mucho acá adentro. pero también información espacial. Sí, en geometría especialmente. Visual también es muy- Sí, visoespacial. Pero no tanto las bases, sino ya lo que sigue. Sí, ahí es donde tenemos que hacer dos diferenciaciones fundamentales para el proceso terapéutico. Existen unas bases que es percibir adecuadamente la información visual, y otra es, ya una vez que he percibido esa información visual, ¿qué puedo hacer con esa información visual? Que ahí es donde entra a jugar un papel importante la geometría. Si hay un niño que tiene fallas en las bases, no te va a funcionar en geometría, ¿sí? Ahí la idea es que la terapeuta ocupacional apoye esa estimulación de los procesos básicos para que cuando llegue al nivel adecuado, ahí sí lo coja pedagogía y empiece a trabajar geometría, todo lo que tiene que ver con manejo visoespacial. Incluso el espacio es fundamental para hacer el encolumnamiento y para que el niño tenga claro el valor posicional, ¿sí? Entonces maneja mucho información espacial, visual, incluso táctil, pero no a nivel, insisto, no a nivel de las bases, sino ya desarrollado. Hay niños que presentan problemas en matemáticas porque tienen muchas fallas en la información táctil. ¿Por qué crees que se dan esas fallas? O sea, ¿cómo la información táctil va a afectar la matemática? ¿Qué se te ocurre? Porque, bueno, desde mi ignorancia de información. Tranquilo. Bueno, en muchísimas cosas. Pues yo creo que porque es un concreto, porque, o sea, ve que es algo real, que lo puede manipular y que puede hacer, y que lo lleva a hacer transferencias de tal suerte que pueda empezar a dejar de lado eso. Pero si no se le presenta eso concreto, pues de pronto no. Y a los niños, ¿con qué aprenden a contar? Hay un problema que se llama agnosia digital.
y es una dificultad para reconocer los dedos. Entonces algunos niños que tienen agnosia digital cuentan así, por ejemplo, dicen, bueno, tengo que sumar 3 más 5, entonces tengo 3 en la cabeza y 5 acá, entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me da 9, 3 más 5 me da 9, ¿sí? Ahí es donde el tacto empieza a incidir en las matemáticas, y hay niños que tienen muy buen pensamiento lógico-matemático, pero a la hora de hacer las operaciones fallan por esa agnosia digital. Entonces eso es algo importante que se debe obviamente detectar desde la valoración, desde terapia ocupacional se debe estimular, pero también en matemáticas es fundamental que se sepa, ¿sí? Y el mismo reconocimiento de formas también nos está diciendo cómo se va incorporando la información en matemáticas, pero también eso, lo que pasa es que muy pocos jardines lo utilizan, pero lo ideal es que la información táctil sea otro canal más de entrada para consolidar los conocimientos y pensamientos. Por ejemplo, si yo les estoy enseñando a los niños la letra A, yo les digo, esta es la letra A, y ellos me escuchan y deben incorporar bien esa información, pero además de eso les muestro el dibujito de la letra A, y si además de eso les paso la letra A en FOMI, en volumen, y ellos la pueden coger, tocar con los ojos cerrados, empiezan a identificar, están utilizando un canal sensorial adicional para poder crear esos conocimientos y pensamientos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, especialmente desde la parte pedagógica, que es pensamiento lógico matemático y lectoescritura, porque utilizar adecuadamente estos canales sensoriales va a permitir que se consoliden mejor esos conocimientos y pensamientos, además de la evolución del pensamiento lógico-matemático y pensamiento lógico-verbal. Bueno, no se me quedó ninguno por fuera, ¿cierto? Ya cada uno tiene claro qué parte es la que más debe estimular, sin dejar de lado las otras. Bueno, eso es otra cosa importante. El cerebro, lo ideal es que funcione armónicamente, ¿sí? Lo que pasa es que a todos los seres humanos nos funcionan diferentes las áreas, pero tratan de funcionar armónicamente. Por ejemplo, los psicólogos se supone que debemos tener mejor funcionamiento de las estructuras prefrontales, ¿sí? Se supone, eso es lo ideal. Las fonos deben tener un mejor manejo, sobre todo de la información auditiva, del pensamiento lógico verbal y de la expresión. Las TO deben tener un muy buen manejo de la información táctil, espacial, visual, y unas muy buenas destrezas motoras, pues para hacer su desempeño. Y en últimas, cuando nosotros escogemos una carrera basada en qué partes de nuestro cerebro está funcionando mejor. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, y lo ideal sería que a la hora de nosotros escoger una carrera fuéramos conscientes de qué parte de nuestro cerebro está funcionando mejor. ¿Sí es clara la idea? Bueno, sigamos entonces. Ya vimos cómo es que funciona el cerebro, ahora vamos a ver cómo aprendemos los seres humanos. Para eso pues vamos a volver a llegar al cerebro. Tenemos los 3 sistemas y aquí me tienen que contestar esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que se debe activar en el cerebro para que podamos aprender algo? ¿Qué es lo primero que se debería activar en nuestro cerebro para que podamos aprender algo? Muy bien, el sistema afectivo. ¿Y qué proceso específico del sistema afectivo se debe activar? La motivación. Muy bien, la motivación, porque recuerden que si estamos motivados, atendemos, y si atendemos, pues estamos abriendo nuestra mente a lo que va a llegar. Si no estamos motivados, no atendemos, ¿sí? Después de que nos hemos motivado, ¿qué otra cosa se debe activar? ¿Cuál es la segunda cosa que se debe activar en nuestro cerebro, o el segundo proceso que se debe activar en nuestro cerebro para que aprendamos algo? La atención. ¿Cómo? La atención. Ya, la atención está acá dentro de la motivación, sí. Ya estamos motivados, ¿sí? Estamos ahí atentos, controlados, listos para recibir la información. Entonces, ¿qué sería lo segundo? Ajá, el sistema cognitivo. ¿Y qué se debe activar del sistema cognitivo? La comprensión. La idea es que podamos comprender esa información que nos está llegando. Toda esa parte sensorial es, cuando está mal, es una limitante. Claro, Impresionante. claro que sí. No llegas ni ahí. Ajá, exacto. Después de que hemos comprendido qué se debe activar. La parte específica
el sistema expresivo, y ahí es donde se da el aprendizaje. Yo aprendo algo cuando lo expreso. Si no lo expreso, no lo aprendo. ¿Sí? Entonces de una vez les pongo la sentencia. Si ustedes hoy, antes de acostarse a dormir, no le cuentan a nadie lo que vieron hoy acá, muy probablemente se les borre esa información. Muy probablemente. Esa es la sentencia que tienen. O sea, ¿qué es lo ideal? Que lleguen y le cuenten a alguien, así sea una sola cosa, porque eso trae atado otro pocotón de teoría que va de fondo, ¿sí? O incluso pueden escribir, porque es diferente los apuntes que están tomando ahorita, pues ustedes simplemente están transcribiendo o pues copiando ideas que tienen. Es diferente que ustedes lleguen a su casa esta noche y antes, no necesariamente antes de acostarse a dormir, pero sí todo ese lapso de tiempo mientras van a dormir, escriban algo que hayan comprendido hoy. Si lo escriben se consolida, si no, no. Y yo lo estoy corroborando en estos momentos, que este diagrama, de hecho el anterior, varios de los aspectos que nos has dicho, pues yo ya los había escuchado. Sí. Y me cuesta trabajo en este momento, bueno, hace un rato me costó mucho trabajo pasar de la comprensión al aprendizaje porque nunca lo había expresado. Claro. Y lo he recibido por lo menos 2 veces. Claro. Claro, entonces la clave está en expresar. Por eso muchos papás son dichosos diciendo, no, es que mi hijo ve Discovery Channel todo el tiempo, History Channel, National Geographic, Animal Planet, ese chino es pilísimo, es brillante. Y uno le pregunta a los papás, bueno, pero el niño cuenta algo de lo que ve, dibuja algo de lo que ve, escribe sobre lo que ve en televisión. No, nada. Pues ese niño está perdiendo el tiempo. Si el niño le cuenta a los papás, uy, hoy vi un dinosaurio, hoy vi qué tal pájaro, hoy vi esto en History Channel, si lo cuenta, lo está aprendiendo. Si no lo cuenta, no lo está aprendiendo. Y ahí viene otra parte, pues, en que hacer importante, que generalmente se deja de lado por ciertas dinámicas o porque no hay una conciencia real de lo que pasa, o de este paso, es cuando se cierran las clases, o mejor dicho, no se cierran las clases. Entonces el niño llega a la casa del papá y le dice, ¿qué hicieron hoy en matemáticas? Sí, es. Y lo mismo pasa en terapia. Porque no cerramos la clase diciendo, bueno, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste? Claro. ¿Qué eso aprendiste? Y indistintamente si lo que dice el niño es acertado, pero refleja lo que se le quedó. Sí. Sí, y por eso siempre al terminar una clase o al terminar una sesión terapéutica, obligatorio, hay que preguntarle al niño ¿qué aprendiste hoy? ¿Sí? Incluso, sobre todo pues desde psicología, digamos que es como más amplia la gama de lo que pueden aprender. Y muchas veces pasa que uno termina la sesión de psicología y le dice a los niños ¿qué aprendiste hoy? Y ellos le salen con otras cosas que obviamente son importantísimas para su vida, pero que uno incluso no sospechó que realmente lo hubiera trabajado, que era algo más bien implícito, pues el niño lo hace explícito. Ahí es donde logramos avances en los niños, cuando ellos cuentan qué fue lo que aprendieron. Muy bien. Cuando uno da capacitación, ¿qué más aprende es uno? Ah, sí, claro. Por ejemplo, pues para uno que está empezando, es delicioso porque uno después dice, yo sabía todo eso. Claro, sí, muy chévere, muy chévere. ¿Qué cerraría este circuito? Porque ahí está abierto. Hace falta un ingrediente adicional que cierra el circuito del aprendizaje. La retroalimentación. Perfecto. La retroalimentación. Esa retroalimentación o me va a generar más motivación o me va a generar desmotivación. Y en ese sentido hay 2 tipos de retroalimentación. Hay una retroalimentación interna, la retroalimentación que yo mismo me doy, y hay una retroalimentación externa, y es la que los otros me dan. Pero además de eso, existen otros 2 tipos de retroalimentación a partir de si es interna o si es externa. Perdón, 3 tipos. La retroalimentación positiva, la retroalimentación objetiva o la retroalimentación negativa. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de retroalimentación negativa
interna. Yo termino de hacer cualquier cosa, una tarea, y digo, no, esto definitivamente me quedó muy mal, arranco la hoja, la rompo y digo, yo no sirvo para esto, y lo boto y me acuesto a dormir. Eso es retroalimentación negativa interna. Yo mismo me estoy dando una retroalimentación negativa para desmotivarme. Obviamente, si me estoy desmotivando, pues no voy a estar atento. Si no estoy atento, no comprendo. Si no comprendo, no puedo expresar nada. Y se va a continuar ese circuito negativo. ¿Sí? Ahora un ejemplo de retroalimentación positiva interna. Soy un duro, es que a mí nada me queda grande, es que yo todo lo hago perfecto, a mí todo me queda bien. Ahí aparentemente me estoy motivando. Pero como me estoy sobrevalorando, como estoy diciendo todo me queda perfecto, yo soy un duro, yo soy el mejor de todos, en el momento en el que cometa yo un error, me voy al suelo. ¿Sí? Exacto. O incluso hay niños que uno les pone una actividad y de entrada ellos mismos empiezan a retroalimentarse. No, eso está facilísimo, eso está botado. Y cuando empiezan a hacerlo se dan cuenta de que están cometiendo errores, ya se frustran y automáticamente cancelan la motivación. ¿Sí? Y la última es la retroalimentación objetiva. Es cuando digo, me quedó bien. Para la próxima pude hacerlo mejor, para la próxima voy a tener más cuidado en este punto, para que me quede mejor. Y los papás hacen exactamente lo mismo y los profesores hacen exactamente lo mismo. Dan retroalimentación positiva, dan retroalimentación negativa y dan retroalimentación objetiva. Desde afuera la retroalimentación positiva es: mi rey, lo hiciste perfecto, es que tú eres el supercampeón, tú eres lo más inteligente que hay en el mundo, tú eres lo más divino. Y obviamente ese niño va a tener una autoestima muy frágil, porque lo están sobrevalorando, y cuando tenga una falla se va a sentir muy mal con él mismo, muy mal con sus papás por haberlo engañado, y empieza a desmotivarse. ¿Sí? La negativa es la típica. Ay, pero es que usted siempre le queda mal, pero es que usted es un bruto para las matemáticas, es que usted definitivamente no. Y siempre los ejemplos de las matemáticas porque ha sido considerada la materia más difícil, ¿no? Y la objetiva sería: te quedó bien, pero para la próxima vez ten en cuenta no salirte del renglón, o ten en cuenta que el tachón no te quede así, o ten en cuenta tal cosa. Esa es la retroalimentación objetiva. Como pueden ver, este esquemita de cómo aprendemos los seres humanos nos da las herramientas necesarias para crear un esquema didáctico. Si nosotros queremos que los niños aprendan algo, si yo quiero que, por ejemplo, un niño aprenda a respetar, yo primero tengo que motivarlo por el respeto. Ahí sí viene mi creatividad a jugar gran parte en esta motivación. Luego yo tengo que darle las herramientas necesarias, los instrumentos y las operaciones para que comprenda lo que le estoy queriendo enseñar, y finalmente él tiene que expresarme lo que ha comprendido para poder recibir una retroalimentación. Lo ideal es que mi retroalimentación como terapeuta, profesor, sea una retroalimentación objetiva, o como papá o como mamá también. Lo ideal es que la retroalimentación sea objetiva, porque en últimas eso va a ayudar a consolidar la motivación. ¿Qué pasa si un niño tiene dificultades para motivarse? Va a ser un niño inatento, va a ser un niño que no se controla, que no está dispuesto, por lo tanto no va a comprender, no va a aprender, y va a obtener una retroalimentación negativa. Por más objetivos que queramos ser, van a ser más los puntos negativos que los positivos. ¿Qué pasa con un niño que sí se motiva pero que no comprende porque tiene fallas sensoriales o fallas perceptuales? ¿Qué va a pasar con ese? Termina afectando en su motivación. ¿Por qué? Porque si no comprende, no expresa bien. Si no expresa bien, va a tener una retroalimentación más bien negativa, y eso va a incidir en su motivación. ¿Qué pasa con un niño que se motiva, que comprende, pero que no expresa? Que no va a consolidar ese aprendizaje porque no hay retroalimentación. Se le borra. Como no lo expresa, pues no hay retroalimentación y borra lo que ha comprendido. ¿Y qué pasa con ese niño que recibe o retroalimentación positiva o retroalimentación negativa? Se desmotiva. Se desmotiva y no aprende. ¿Sí?
Lo ideal es que en cada una de nuestras sesiones, primero arranquemos porque los niños se motiven, luego porque comprendan, luego porque aprendan o expresen lo que han aprendido, lo que han comprendido, y luego manejamos una retroalimentación. ¿Sí? Eso es lo ideal. Por eso la doctora Gloria Amparo al principio decía, esta es la base y es transversal a todo. Desde lo que yo enseño en psicología, tengo que trabajar este esquema. Primero tiene que estar el niño motivado, luego tiene que comprender, aprender, retroalimentar. Desde terapia ocupacional lo mismo. Desde fonoaudiología lo mismo. Desde lectoescritura lo mismo. Desde matemáticas lo mismo. ¿Sí? Y algo importante dentro de esta motivación es el vínculo. Si el niño tiene buen vínculo conmigo, va a ser más fácil para él motivarse. Si tiene mal vínculo, solamente por el hecho de tener mal vínculo no se va a motivar. ¿Sí? Y quiero hacer una aclaración en la que caemos todos con mucha frecuencia, que no necesariamente es algo terrible y malo, pero sí es importante que cada vez lo diferenciemos más. Una cosa es motivar a los niños y otra cosa es enseñarles a que se motiven. ¿Sí? La idea es que siempre tendamos más a que ellos se motiven, no a estarlos motivando. ¿Sí? Eso es lo ideal. ¿Ustedes todavía siguen haciendo el control corporal o no? ¿O no tienen ni idea qué es el control corporal? ¿Sí? ¿Sí saben qué es el control corporal o no? ¿Qué es el control corporal? ¿Qué ibas a decir? Sí. A mí lo que siempre me ha inquietado es el hecho de que ellos, o sea, por lo general los niños, tienen dificultades para motivarse, pero también tienen que tener en cuenta que hay cosas que no, definitivamente no tienen que ser motivantes para hacerlas. Entonces hay la dificultad en que si uno aplica esto, si realmente se va a aplicar a que algún día ellos van a también a practicar o hacer las cosas aunque no les gusten, porque saben que no sirve para hacer. Sí, justamente eso tiene que ver con que hay cosas que nos gusta hacer, pero hay cosas que nos toca hacer y nos cuesta trabajo hacer. Cuando yo aprendo a motivarme, es cuando yo digo, esto que me toca hacer, lo voy a convertir en algo que me guste hacer y con eso no me va a costar tanto trabajo. ¿Sí? Es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, perdón un segundito antes de perder el hilo. Por ejemplo, además te voy a aprovechar como ejemplo. A ti no te gusta cocinar, es algo que te toca hacer, pero viene alguien muy querido, alguien muy especial y tú dices, no, pues le voy a hacer la comida, ¿sí? Convierte algo que le toca hacer en algo que le guste hacer en ese momento. Entonces, además, no me gusta cocinar la comida común y corriente, pero sí de pronto me gusta más hacer platos sofisticados, entonces voy a hacer un plato sofisticado. Con eso yo mismo estoy convirtiendo algo que me toca hacer en algo que me guste hacer. Y eso es algo que nos toca a nosotros enseñarle a los niños. ¿Sí? Esto te toca hacerlo, pero si tú lo conviertes en algo que te guste hacer, va a ser más fácil para ti hacerlo, si no, no. Eso también, Dale. eso también tiene que ver con la capacidad de esfuerzo que nosotros le trabajemos al niño. Le enseñemos. Exacto, en el momento en que él vea que su capacidad de esfuerzo es valorada en determinados momentos, que tiene que hacer cosas que no le toquen, pues de alguna manera lo hará. Buenas noches. Y de alguna manera eso se reconocerá y seguirá pues la información que él tiene para poder aceptar eso con elementos que puedan utilizarse dentro de su motivación, cosas que le agraden. Sí, eso hace parte de esa didáctica. También se relaciona con la satisfacción inmediata. ¿Sí? No todas las sesiones son motivantes, no todas son tan ricas y la satisfacción inmediata me permite disfrutar esa actividad que estoy haciendo, pero a veces no disfruto esa actividad y ese esfuerzo que estoy haciendo para llegar a la meta que viene por allá más adelante. Entonces esa gratificación inmediata que están acostumbrados a tener los niños y esa poca frustración a la que se ven. Sí, y justamente esa gratificación inmediata es responsabilidad de digamos que todo el aprendizaje conductual que hemos traído de Estados Unidos, ¿sí? Donde pues Watson y el mismo Skinner planteaba, bueno, yo
puedo enseñarle a un niño a que haga lo que yo quiera siempre y cuando yo le dé reforzadores. Entonces esos reforzadores, ¿qué hacían? Que el niño se motivara. Pero resulta que los reforzadores van perdiendo su efecto. Entonces yo le puedo decir a los niños, si me trabajas bien te doy carita feliz. Y me funciona divinamente 15 días. Y ya después la carita feliz no le importa. ¿Sí? El otro problema adicional de hacer de estar motivando a los niños es que se vuelven dependientes de la recompensa. Y ser dependientes pues hace que después se establezcan otras dependencias más complejas, ¿sí? Entonces yo siempre aclaro, ¿no? La economía de fichas funciona hasta cierto punto, pero el problema de la economía de fichas es que vuelve a los niños dependientes de una recompensa. Lo ideal es que ellos no sean dependientes de una recompensa. Incluso también yo le digo a las profes, si van a utilizar economía de fichas, porque hay niños con los que toca utilizar economía de fichas porque su nivel de pensamiento es muy concreto y no alcanzan a abstraer, bueno, esto para qué me va a servir en la vida, es que esto va a ser útil para mí. Claro, porque es muy concreto. Pero la idea con la economía de fichas es que el niño obtiene su recompensa, pero yo le aclaro al niño que hay una recompensa más grande que esa ficha, o que esa carita feliz, o que el premio que le di. La recompensa más grande, ¿cuál sería? Que hoy aprendiste algo. ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene la pregunta mágica. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Clara la idea? Sí. Buenas noches. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Luis Aguirre. ¿Tú qué rol tienes profesional acá? En la parte de terapia de familia. Ah, chévere. Bien. ¿Tú eres psicólogo? Psicólogo. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo enseñar a los niños a que se motiven? Esa es una pregunta, estaba esperando que me la hicieran. Yo sé que no es una receta, Sí. pero es que yo tengo... No, pero mira que realmente sí hay una especie de receta. Si tienen menos de 5 años, la mejor estrategia para que los niños aprendan a motivarse es obligarlos a hacer las cosas. Y yo siempre que se lo digo a los papás me abren los ojos. Porque culturalmente creemos que obligar es agredir a un niño. Y obligar no es agredir a un niño. Obligar es decirle, mi amor, te toca tender la cama, pero te toca tender la cama, no hay de otra. Mi amor, organiza los juguetes, ahí yo lo estoy obligando. Ya, si yo lo cojo del pelo, le pego un pellizco, pues ahí sí estoy agrediéndolo. O si yo le digo, mi amor, arregla la cama y entonces te doy un helado, pero lo estoy condicionando, estoy volviendo al niño dependiente. Y el problema de volver al niño dependiente es que después termino yo pagándole el colegio y termino pagándole al niño para que vaya a estudiar, que es absurdo, ¿sí? Entonces la idea es obligarlo, pero el niño obedece solamente a las personas con las que ha establecido buen vínculo. Si no establece buen vínculo, por más que le digas lo haces y te toca hacerlo, no lo va a hacer, ¿sí? Eso antes de los 5 años. Después de los 5 años es un complique, porque toca empezar a trabajar con el nivel de pensamiento del niño. Lo ideal es que ya esté pasando del pensamiento nocional al pensamiento proposicional, y ahí empezamos entonces a trabajar con él cuál es el sentido de lo que va a hacer. O sea, esto para qué crees que te va a servir, o ahorita o en la vida, porque es interesante, o sea, qué tiene de novedoso eso que vas a hacer, ¿sí? Que eso incluso en matemáticas funciona mucho, porque uno a veces llega con un tema, bueno, ¿qué saben ustedes de la suma? Entonces los niños, no, yo sé sumar perfectamente, yo no sé qué, listo. Y ustedes sabían que hay unas sumas que dan negativo, o sea, poniendo el ejemplo como para meter, entonces ellos como que dicen, no, eso nunca lo habían visto, ahí está la novedad. Eso es porque es interesante, ¿sí? Y tercero, ¿qué expectativa me genera? Y es preguntarle a los niños, después de que ya uno ha hecho una pequeña introducción, es preguntarles, ¿ustedes creen que pueden aprender esto? ¿Sí? Por ejemplo, en este momento yo les podría decir a ustedes, ¿esto que hemos visto les sirve para la vida? Sí. ¿Ustedes creen que pueden aprender este esquema didáctico? ¿Pueden aprenderlo e incorporarlo en su quehacer diario? Esa es la expectativa. Con eso yo estoy garantizando que ustedes están aprendiendo a motivarse por el enfoque neuropsicopedagógico y por su trabajo con los niños o con los adolescentes o con las familias. ¿Sí? ¿Sí es clara la idea? Eso funciona después de los 6 años hasta más o menos los 10 años. Si no se ha hecho nada de eso antes de los 10 años, es casi imposible, casi
imposible enseñarle que se motive. O sea, coger un adolescente que ha tenido unos papás absurdamente permisivos y que además de eso nunca hablan con él y no le explican para qué le sirven las cosas, es casi caso perdido. Ahí yo le digo a los papás que incluso funciona. No, yo soy muy pesimista en ese sentido. Incluso yo le digo a los papás, tienen que rezar para que consiga una buena novia o un buen novio, porque eso sí los puede mover, ¿sí? O sea, ya ahí lo que va a marcar la motivación de esos niños o de esos adolescentes es el vínculo que establezcan con las figuras que estén alrededor de ellos, ¿sí? O sea, tiene que ser uno muy buen terapeuta o muy buen pedagogo para lograr establecer ese vínculo y empezar a jalarlos, ¿sí? Y soy muy pesimista porque esos niños que no han tenido la enseñanza antes de los 10 años son niños que tienen muchas fallas a nivel académico, muchas fallas. Entonces tienen fallas en pensamiento lógico verbal, tienen fallas en pensamiento lógico matemático, tienen fallas en los procesos perceptuales, tienen fallas en general en los procesos cognitivos y expresivos, y generalmente son adolescentes que tienden hacia la depresión, hacia la ansiedad o hacia el negativismo, porque no tuvieron una adecuada estimulación ambiental. Es muy complicado. ¿Claro el esquema? ¿Sí? Bueno. Ahora, todo eso era la introducción. ¿Cuánto me demoré haciendo la introducción? Bueno, empezamos 15 minutos tarde, entonces me demoré más o menos hora y media haciendo la introducción. Ahora vamos a la parte central que les dije, y es pues ver el quehacer de INEA. Primero vimos toda la base teórica, epistemológica, filosófica de INEA, y ahora vamos a ver el quehacer de INEA. ¿Quién sabe INEA hace cuántos años nació? ¿Quién sabe hace cuántos años nació INEA? Bueno, INEA realmente nació hace más o menos 20 años como una idea, ¿sí? Se volvió concreta hace 8 años. Se volvió concreta esa idea hace 8 años. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso desde esa idea hasta lo que somos hoy. Entonces, para eso, INEA nació con una idea, y la idea fue: ¿por qué no creamos una institución para niños que tienen déficit de atención e hiperactividad? Esa fue la idea hace 20 años. Y por eso le llamaron INEA. ¿Sí? Y por eso le llamaban INEA, parecida idea. Cuando surgió esa idea, especialmente Marta Lucía y Miguel hablaban del déficit de atención a partir de los criterios planteados por el DSM-4, ¿sí? Que entre otras cosas creo que ya es este año o el otro año que va a salir el próximo DSM. ¿No saben nada? ¿No? Creo que, no estoy seguro si es a mediados de este año o el otro. ¿El otro? Que ya va a salir el nuevo, que además ha generado una controversia grandísima, porque están haciendo... Sí, está atendiendo más al que es mucho mejor, pero ha generado controversia. Bueno, entonces, en esa época se basaban en los criterios para el diagnóstico. Yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen los criterios, ¿cierto? Entonces, el criterio A es que se cumpla con este primer punto, que es 6 o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo. Desatención. ¿Qué caracteriza la desatención? A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. B. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. C. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. D. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. No se debe a comportamiento negativista o a incapacidad, para comprender las instrucciones. E. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. F. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido como trabajos escolares o domésticos. G. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades, por ejemplo, juguete, ejercicio escolar, el lápiz, el libro de herramientas. H. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. Todos conocemos ese tipo de niños, ¿cierto? J. A menudo es descuidado con las actividades diarias. Esos son los criterios
para trabajarla, para detectar la desatención o la inatención, ¿sí? Pero además de eso, también se debe cumplir para la hiperactividad con 6 o más de los siguientes síntomas de hiperactividad e impulsividad durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo. Hiperactividad: a menudo mueve en exceso manos o pies, se remueve en su asiento. B, a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado. De este criterio lo cumplen varios de acá. No, mentiras. C, a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. En adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud. D, a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. E, a menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor. F, a menudo habla en exceso. Y aquí están los criterios de impulsividad. G, a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. H, a menudo tiene dificultades para guardar turno. Y a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros, por ejemplo, se entromete en conversaciones o juegos. Y bueno, ahí terminan esos criterios. Además de eso, algunos síntomas de hiperactividad, impulsividad o desatención que causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. C, algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en 2 o más ambientes. O sea, todos esos son criterios para decir el niño tiene déficit de atención o no tiene déficit de atención. Debe existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo. Y los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia o trastorno psicótico, o no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental, como por ejemplo trastorno de estado de ánimo, ansiedad, trastorno disociativo, personalidad, en fin. Hasta aquí esa observación era netamente, esa valoración era netamente observacional, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Que todavía se hace incluso. Tienen 2 escalas, unas escalas son checklist, donde aparecen todos los criterios y se califica nunca, poco, mucho, demasiado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de ítems que estén entre mucho y demasiado, se determina si tiene más de 6 criterios que están entre mucho y demasiado, presenta ya ese indicador. Por ejemplo, un niño que cumple con 6 o más criterios de desatención que estén entre mucho y demasiado, pues ya diríamos ese es un niño inatento, ¿cierto? Y lo mismo en hiperactividad e impulsividad. Netamente observacional. Ahí realmente no se sabía qué era lo que pasaba con ese niño en su cerebro. Solo se sabía que el niño se comportaba de esa forma, o era inatento, o era hiperactivo, o era impulsivo, o las 3 cosas, ¿sí? Además se tenía en cuenta el reporte de padres y colegio, eso sí se hacía y se hace todavía. O sea, la idea es tener el reporte de los papás y el colegio, porque si definitivamente es solamente con los papás que se porta terrible y en el colegio no, pues lo que quiere decir es que es un niño mal criado. O si se porta terrible en el colegio pero con los papás no, puede ser o que los papás están ocultando información o que el niño no se ha adaptado al colegio, ¿sí? Y en este caso no se tenía en cuenta otras posibles patologías que mostraran la misma sintomatología. Por ejemplo, muchos de los criterios de desatención se presentan en los niños que sufren depresión y eso no se tiene en cuenta. Muchos de los que presentan hiperactividad e impulsividad, muchos síntomas de esos también los presentan los niños con ansiedad y con trastorno negativista desafiante, ¿sí? Entonces, en ese diagnóstico diferencial, esa definición del déficit de atención se quedaba muy corta. Así fue como empezó la idea, ¿sí? A partir de los estudios que hicieron desde la neuropsicología, se empezó a complementar la información. Que todas estas críticas surgieron también hace más o menos 20 años. Y a partir de ahí se empezó a estudiar el funcionamiento del cerebro respecto a la atención. De todos estos estudios desde la neuropsicología, y gracias Sonicita, ¿me puede regalar agüita más agua? A partir de todos estos estudios desde la neuropsicología se determinó que los seres humanos tenemos 3 niveles de atención. Un primer nivel se llama el nivel de alerta. En este nivel de alerta intervienen varias estructuras. Una es el sistema reticular activador, otra el núcleo central del tálamo y otras son las áreas frontolaterales, que justamente, si ustedes alcanzan a ver, aquí se ven unas flechitas. Lo que pasa es que están negritas y por eso casi no se ve con el fondo, pero ahí nos muestra cómo el sistema reticular activador envía información hasta el tálamo, el núcleo central del tálamo. Del tálamo se envía información
hacia las áreas frontolaterales y de ahí se devuelve otra vez al sistema reticular activador. Es el primer nivel de alerta. Este primer nivel de alerta tiene varias funciones. La primera es que mantiene el nivel de vigilia alerta. Si este primer nivel funciona bien, nosotros vamos a dormir bien y cuando estemos despiertos vamos a estar bien despiertos, ¿sí? Cuando los niños desde muy temprana edad tienen dificultades para dormir, ya empezamos a interrogar fallas en este primer nivel de atención, ¿sí? Un niño que incluso, no sé si tú lo alcanzaste a ver, una niña, Jimena, de 2 añitos y medio que llegó a Cainea, que nunca dormía bien, nunca, ¿no alcanzaste? No, yo estaba, sí, no, tú no alcanzaste. Y esta niña, imagínense ustedes, primero la condición familiar de los papás y la niña que no dormía en las noches, o sea, dormía 1 hora y se levantaba y molestaba, lloraba, jugaba, brincaba. Desde recién nacida, el llanto inicialmente y luego a la medida en que fue creciendo pues ya se entretenía con otras cosas, pero solamente dormía 1 o 2 horas máximo en la noche y la tenía despierta todo el tiempo. Segundo, imagínense cómo sería la actividad de esta niña. O sea, una niña que no descansa, todo el tiempo está expectante de estímulos, entonces se subía, se bajaba, brincaba, corría, saltaba. Y obviamente el primer manejo que teníamos que hacer con esa niña, muchas gracias, pues era un manejo farmacológico enfocado a que regulara sueño-vigilia. Ay, listo. Por eso tuvimos que hacer remisión a neuropediatría, para que desde neuropediatría, voy a ponerla acá, para que desde neuropediatría empezaran a regular este primer nivel de alerta. Entonces, si este primer nivel de alerta, este primer nivel de atención, que es el nivel de alerta, está afectado, pues afecta, se lleva por delante todo lo demás. Y esa niña va a tener mucho, o sea, si no se hubiera hecho nada, hubiera tenido muchísimas complicaciones, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. ¿Ustedes tienen claro para qué sirve el sueño? ¿Cómo? Ah, ya voy. ¿Tú qué ibas a decir? Para descansar, para crecer, reparar. Sí. Sueño tiene especialmente 2 funciones que son claves en la vida de cualquier ser humano. La primera es una función cognitiva. En el sueño, nuestro cerebro coge toda la información que recibió durante el día, la organiza, lo que se utilizó lo almacena, lo que no se utilizó lo elimina. Pero eso es importante expresar lo que hemos comprendido, porque el mismo cerebro se da cuenta, esta información sí se utilizó, dejémosla ahí guardadita, esta no se utilizó para nada, borrémosla. ¿Cómo así expresar lo que hemos comprendido? Cuando nosotros todo el tiempo estamos recibiendo información y estamos aprendiendo cosas, ¿sí? En el momento en el que tú expresas algo que has comprendido, por ejemplo la tarea que les dejé hoy, que pues fue una tarea implícita, pero la idea es que ustedes todo lo que hayan comprendido hoy, antes de dormirse hoy, o lo escriban en algún lado, o se lo cuenten a alguien, o lo expresen de alguna forma. Con eso garantizamos la consolidación de esa información, ¿sí? Si yo tengo un diálogo interno donde expreso eso internamente, va a la misma cosa. Sí, claro, claro. Eventualmente, cuando estaba en la universidad resolviendo ecuaciones diferenciales y otro tipo de cosas, pues ya cuando me estaba muy cansado, 3 de la mañana, me acostaba y había algo que pasaba que como que me traía a mi mente en un ejercicio que no hubiese podido resolver. Claro, el camino es por acá, y me impulsaba a levantarme y retomar eso. Sí. ¿Qué pasa ahí? Que sigue funcionando, o sea que realmente ahí el cerebro no está descansando. Incluso ese ejemplo me lo han dado varias personas con diferentes actividades. Recuerdo mucho una estudiante del diplomado que me decía, yo estaba armando el cubo este de colores y estaba un pelito, ya estaba agotada, entonces lo dejé ahí quieto y me acosté a dormir. Y mientras me acosté seguía pensando en la solución y de repente ¡prum!, salió la solución, me levanté y lo hice, ¿sí? Ahí no alcanzó a entrar la etapa de sueño porque su sistema cortical seguía funcionando,
¿sí? Que es lo que a veces nos pasa y realmente no descansamos bien, ahí no estamos descansando, pues el cuerpo sí, pero la mente no, sigue trabajando, ¿sí? Cuando hablamos de sueño es cuando quedamos profundos y realmente descansamos, y ahí es donde el cerebro sí elimina la información y deja la que sí es. Esa es la primera función. La segunda función es lograr estabilidad emocional. En el sueño nosotros satisfacemos todos los deseos que tenemos durante el día, ¿sí? Con razón le gusta dormir tanto. Ahí la clave es también volver esos deseos realidad, ¿no? No solamente en sueños. No, mentiras. Nosotros durante el día tenemos muchos deseos. Por ejemplo, si yo hoy tuve en algún momento muchas ganas de comerme un helado de chocolate, pero no pude por tiempo porque tenía que estar acá y ya cuando salga es muy tarde, esta noche me voy a soñar comiéndome el helado de chocolate. De esa forma yo logro satisfacer ese deseo, así sea psicológicamente, no físicamente, y con eso me doy estabilidad emocional. Si yo no duermo, no satisfago esos deseos, entonces voy a estar en un estrés emocional permanente, ¿sí? Que justamente es donde empiezan a sufrir mucho las personas con depresión, porque no duermen bien, no sueñan, no satisfacen sus deseos y empeora la situación, ¿sí? Se crea un ciclo. Entonces el sueño es fundamental, no solamente para la atención y no solamente para mostrarnos que realmente el primer nivel de alerta está funcionando bien, sino también para tener equilibrio emocional y para tener unos buenos procesos cognitivos. Y además de eso, este primer nivel de alerta implica un reflejo de orientación hacia el estímulo, ¿sí? Entonces aparece un estímulo llamativo y yo inmediatamente respondo, y eso sirve para la supervivencia, y eso pues se evalúa obviamente en los neonatos. El segundo nivel de atención, que es el nivel de atención selectiva, implica ya más estructuras, sobre todo corticales, no solamente subcorticales. En el anterior esquema veíamos estructuras subcorticales, me devuelvo un segundito. Las estructuras subcorticales son estas partes más internas del cerebro. Las estructuras corticales son ya las partes más externas, la corteza del cerebro, ¿sí? Entonces aquí ya una de las estructuras es el colículo superior, que eso, bueno, hace parte de lo interno, pero aquí hay una conexión importante con el córtex parietal y con el córtex frontal. Entonces del colículo superior se pasa información al tálamo, del tálamo pasa información al córtex parietal, que recuerdan las funciones del córtex parietal, hay que ver con el manejo del espacio y con la información táctil. Si nosotros manejamos bien el espacio, podemos focalizar nuestra atención. Si tenemos un mal manejo del espacio, nos va a costar mucho más trabajo focalizar nuestra atención. Por eso es tan importante el papel del lóbulo parietal en los procesos de atención. Y además de eso, irradia conexiones hacia el córtex frontal, que tiene que ver con el sistema afectivo, y ya sabíamos pues que ahí está la motivación cumpliendo un papel muy importante en este proceso de atención. Pero hasta este momento, bueno, ya vamos a ver en las funciones, la motivación no se ve por ningún lado. Aparece la voluntariedad, la orientación y un proceso de aprehensión activa, ¿sí? Diferente al anterior, en el anterior solamente respondíamos a los estímulos que eran llamativos, en esta ya yo escojo a qué atender, ¿sí? Daniel, o sea que la primera atención es externa y este es como el proceso de esa información que se recibe y luego se... La primera no es solamente externa, porque recuerda que ahí viene el proceso de vigilia-sueño, que es interno, pero también está lo externo desde los estímulos fuertes que son llamativos. En este existe el estímulo externo, no hay una conciencia real, pero sí hay una orientación hacia los estímulos. Voy a poner un ejemplo de este nivel de atención. Cuando nosotros vamos caminando por cualquier centro comercial, nosotros estamos mirando por todos lados los locales, y vemos estímulos, y ahí estamos solamente en un nivel secundario de atención. En el momento en el que vemos algo que nos gusta, nos motivamos por eso, nos acercamos y empezamos a detallar eso que nos gusta. Ahí ya cambiamos el nivel de atención, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos viendo televisión pasa exactamente lo mismo. Solamente estamos recibiendo estímulos. Si de pronto el programa no está muy interesante o son propagandas y alguien nos habla, pues cambiamos la orientación de nuestra atención y no mantenemos la atención. De repente aparece un estímulo que nos genera motivación y ahí sí respondemos a ese estímulo, ¿sí? ¿Queda claro? Eso es lo que hace la publicidad en los mensajes
selectiva, de que ese estímulo se vuelva importante y la persona se detenga a ver ese estímulo. Exacto. En ese canal específico de Exacto. en esa valla. Entonces, Claro. se acude a tantos estímulos tratando de interpretar el que va a ser muy llamativo, ¿no? Exacto, así es. Y el tercer nivel de atención, que ya es el nivel de atención sostenida y dividida, vamos a ver que solamente intervienen estructuras corticales. Entonces aparece la corteza orbitofrontal, que es esta porcioncita de acá. Aquí no se alcanza a ver pues porque el cerebro está diseccionado y separado, entonces no alcanzamos a ver la corteza orbitofrontal del otro hemisferio, pero sí alcanzamos a ver esta corteza orbitofrontal que se encarga de inhibir acciones inapropiadas y postergar el placer. La corteza prefrontal dorsolateral, que es esta, es la que se encarga de trabajar la memoria operativa y la toma de decisión. Otra es la corteza ventromedial, que es esta porción de acá, por eso está diseccionado y separado, es esta porción de acá, la corteza, esta de acá, la corteza ventromedial, estaba apuntando mal, que se encarga de permitirnos sentir la experiencia de las emociones y le da significado a las percepciones. Y por último está la corteza singular anterior, que ayuda a centrar la atención y a focalizar los pensamientos. Todas estas marañas, que son flechas, nos están mostrando cómo todas estas áreas están conectadas entre sí. Entonces la orbitofrontal está conectada con la prefrontal dorsolateral y a su vez con la ventromedial y a su vez con la singular anterior. Ahí lo importante, pues al que le gusta la neuroanatomía, pues obviamente analiza más, pero lo importante que es darnos cuenta que todo el área prefrontal está involucrada en este tercer nivel de atención sostenida y dividida. ¿Sí? Es decir, esto implica un proceso mayor de conciencia frente al estímulo al que se está respondiendo. Entonces ahí aparecen varias funciones. Una es el mantenimiento de la respuesta ante una tarea. Que yo esté haciendo algo y que yo me mantenga en lo que esté haciendo. Eso lo logro si estas estructuras están funcionando muy bien. Otra es el procesamiento temporal en la tarea. Es decir, que yo aproveche el tiempo al máximo. Que eso incluso le pasa a muchos niños. Están haciendo una actividad y de repente hacen la actividad y acá se pueden hacer un dibujito y luego miran para arriba y luego vuelven otra vez y se demoran mucho, pues no están manejando adecuadamente ese procesamiento temporal en la tarea. Otra es la atención dividida, que eso significa la capacidad de responder a más de una tarea, que eso nos toca ya a todos los adultos de esta época desarrollarlo. Los adolescentes como que vienen ya con ese chip cargado, pero aparentemente toca ver si realmente lo logran hacer. Y es, por ejemplo, estar trabajando en el computador, estar escuchando música y que alguien empiece a hablar y que nosotros podamos responder a esa conversación. Eso es atención dividida, ¿sí? Yo he visto algunos adolescentes que lo pueden hacer, incluso ellos están haciendo un trabajo, están chateando y a la vez están escuchando música. Obviamente la calidad del trabajo no va a ser la misma que si estuvieran solamente en el trabajo, pero pueden responder a ambas tareas, ¿sí? Entonces ahí vemos un ejemplo de esa atención dividida. Con esto no estoy queriendo decir que la idea es entonces atender a muchísimos estímulos, no.